Muy bien, entonces ya aprendimos cómo en el video anterior, en la sección anterior, cómo describir regiones circulares usando las coordenadas polares. Y creo que ya estamos convencidos todos, ¿no? De que si usamos coordenadas polares en regiones circulares es mucho más fácil describirlas, ¿no? Y nos quitamos el problema de esas raíces que aparecen en los límites de integración y que generan tantas molestias. Listo, ya aprendimos cómo describir esas regiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tenemos que aprender cómo, cuando nos plantean una integral en coordenadas cartesianas, cómo reescribirla en polares. ¿Bien? Y eso lo establece el siguiente teorema. Entonces el teorema dice fundamentalmente así. Supongan que usted tiene una región R del plano en la que usted puede describirla de la siguiente manera, diciendo que θ, el ángulo θ puede variar entre un ángulo θ1 y un ángulo θ2. ¿Sí? Como hemos hecho anteriormente, ¿sí? Que θ podría variar de 0 a pi o de 0 a pi medios, etc. Bien. Y el radio puede ser que varíe entre dos constantes también, como en todos los ejemplos anteriores, o puede ser que el radio dependa de θ, la variación del radio, con una función G2. No vimos un ejemplo así, pero más adelante lo veremos, ¿sí? En el que el radio dependa de θ, la variación. Listo. Pero si su región de integración se puede describir así usando polares, entonces la integral doble en la región R de la función f de xy, se supone que aquí la integral se hace, la integral está en la forma cartesiana. Por dA, recuerden, dA puede ser de x de y o de y de x. Ese dA se refiere a un diferencial de área. Puede ser de y de x o puede ser de x de y. En fin. Entonces, ¿qué dice el teorema de cambio de variables? Que esa integral en coordenadas cartesianas se puede escribir como la integral doble, ¿sí? Y este de A, miren, aquí hay un hecho importante y enseguida argumento por qué eso es cierto, ¿sí? Este de A, que puede ser de x de y o de y de x, en coordenadas polares, siempre va a ser, siempre, R de R de θ. O sea que en coordenadas polares ya tengo un orden preestablecido, ¿sí? Siempre va a ser así. No tiene sentido en polares hablar de intercambiar el orden, ¿sí? Siempre va a ser R de R de θ. Este factor R, ya veremos por qué aparece allí. Queda así. Por lo tanto, significa eso que en esta integral coloco la variación de θ, que va desde θ1 a θ2. Y aquí coloco la variación de de R, que va de G1 de θ hasta G2 de θ. Hasta G2 de θ. ¿Sí? Así se hace el cambio. Y permítame, yo escribo esto aquí mejor. ¿Y qué función integro? Bueno, ya veremos. Va a ser sencillo. Permítame, yo voy a borrar esto para ganar más espacio aquí. Siempre va a ir R de R de θ, ¿no? R de R de θ. ¿Listo? Y aquí coloco la función que me pidieron integrar. Sí, es f de xy, pero donde esté x lo sustituyo por R coseno de θ. ¿Sí? Porque en polares x vale eso. Y donde esté y lo sustituyo por R seno de θ. ¿Sí? Eso es. Y cierro paréntesis aquí. Y esa función la multiplico por R e integro de esa forma. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de cambio de variable. Lo he reescrito nada más. Este es el teorema que ustedes ven aquí. ¿Listo? Es lo mismo. Bien. Ahorita, ¿cuál sería la pregunta a hacer?
para hacer, pues, ¿por qué aparece ese R allí, no? Ese R tan curioso, este factorcito aquí. Entonces, fíjense que esta explicación, pues, puedo decirla o no decirla. El hecho es que cuando uno usa coordenadas cartesianas, en realidad uno está haciendo esa integral en realidad es una suma de Riemann, ¿sí? Cuando uno toma un límite, ¿listo? Y cuando uno hace una suma de Riemann, uno toma una partición de la región sobre la que estoy integrando. ¿Sí? Tomo una partición en varios cuadraditos, ¿sí? Entonces, el área de un cuadradito de estos chiquiticos, que podemos llamar un delta de A, que es un pedacito de área. Y ese delta de A se puede escribir como un delta de X por un delta de Y, base por altura. Donde delta de X es una pequeña magnitud aquí y delta de Y es una pequeña magnitud en Y, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Cuando uno toma un límite y convierte una suma de Riemann en una integral, pues ese delta de A se convierte en este de A. ¿Sí? Y delta de X se convierte en de X y delta de Y se convierte en de Y. ¿Sí? Esta es la versión discreta, esta es la versión continua. Bien. Ahora, porque es que nosotros estamos inscribiendo prismas rectangulares debajo de la superficie y esos prismas tienen esta base. Pero bueno, no necesitamos entrar en todos esos detalles. El hecho es que cuando uno lo hace con una región circular, es decir, cuando uno usa polares y usted varía el R y el θ, ya no define cuadraditos o rectangulitos, sino que define figuras como la siguiente. Define figuras así. Yo hago aquí. Si yo varío un poquito el R y el θ, defino figuras de ese tipo. Digamos. Así como esta. Entonces mis prismas ya no tendrían base rectangular, sino bases así. Donde esta longitud aquí es de R, ¿sí? Y este arco que están acá, bueno, de acá a acá hay un dθ. Usted movió el ángulo un poquito y generó esa abertura ahí. Entonces, este arco que ustedes ven aquí, si yo supongo que la longitud desde el origen hasta allí es R, ¿sí? La longitud de ese arco es R por dθ. ¿Cuál arco es este arco que está aquí? Tiene longitud R por dθ. Y si yo digo que el área de la base de esta región, o sea, el área de eso es aproximadamente el área de como es tan pequeñito, puedo aproximar esa área a la de un rectángulo cuya base sea R por dθ y cuya altura sea de R. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el de A se vuelve R por dθ por dr, base por altura. Eso es el diferencial de área en esos casos. Si organizo términos, me queda R de R de θ. ¿Sí? Esa es una explicación. Claro, sí, empezando a explicar algo, no desde el inicio, no tengo que hablar de suma de Riemann. Mejor dicho, tengo toda una teoría detrás de eso. Pero como muchos de ustedes no han visto suma de Riemann, lo digo como una curiosidad. ¿Bien? Si ustedes quieren, lo toman, o si no, no se preocupan y simplemente actúan con esta fórmula, siguiendo esta fórmula. Listo, entonces voy a borrar esto. Y voy a bajar solo la fórmula. Listo. Así se intercambia. Una integral en coordenadas cartesianas a polares. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Sí, ejemplo. Nada mejor que un ejemplo, ¿cierto?
Entonces supongan que ustedes les piden calcular la siguiente integral. Calcule la integral de 0 a 1 en cartesiana, ¿no? De 0 a raíz de 1 menos x al cuadrado de la función x al cuadrado más y al cuadrado. O para complicarlo un poco más, coloquemos x cuadrado más y cuadrado, todo eso en raíz. ¿Cierto? Por dy de x. Entonces le dicen, calcule esa integral pasando a polares. ¿Sí? ¿Por qué? Si usted la quiere resolver así como está planteada, tiene que comenzar de adentro hacia afuera. ¿Quién sabe hacer esa integral tan complicada? Tiene que integrar con respecto a y. Tendría que hacer alguna sustitución trigonométrica. Y después tengo una raíz y después el límite de integración es otra raíz. ¿Cierto que eso es complicado? Entonces, este camino no. ¿Cómo la hago pasando a polares? Bien, entonces veamos. Bueno, ¿pregunta hasta aquí? ¿O no? ¿Se entiende más o menos? ¿O? Bueno, después del ejemplo vemos si hay dudas o no. Entonces, si me dicen reescriba esa integral en coordenadas polares y resuélvala, ¿qué debo hacer? Pues primero tengo que decir, si me están pidiendo que la reescriba en coordenadas polares, es porque la región de integración es circular. Y ahorita me pregunto, bueno, ¿y cómo será esa región de integración? ¿No? Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es graficar la región de integración. Porque si no la conozco, ¿cómo voy a hacer para describirla usando polares? No podría. ¿Cierto? Entonces, tengo que graficar esa región. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que x varía entre 0 y 1 en esa integral. Y que y varía entre 0 y raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cierto? Y entonces digo, bueno, voy a graficar esas dos desigualdades. Voy a graficar eso. Entonces dibujo un planito por aquí, cartesiano. Aquí. ¿Sí? Y ubico eso. Por ejemplo, que x varía entre 0 y 1. Bueno, coloquemos por aquí el 0, por aquí el 1. Listo. X varía allí. Y cuando x varía entre 0 y 1, y varía entre 0 y raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? O sea que y comienza a variar desde 0. Pues tengo que encontrar el límite superior de la variación de y. ¿Sí? Entonces trato eso como un igual y grafico esa función, ¿no? Una forma de graficar eso es decir, bueno, si elevo al cuadrado a los dos lados, me va a quedar que y al cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado, ¿sí o no? Y entonces, si ese x cuadrado lo paso a sumar, me queda que x cuadrado más y cuadrado es 1. Entonces resulta que esa función es una parte, es un arco de la circunferencia que tiene esta ecuación canónica. ¿Sí? ¿Cuál arco tiene que ser? Pues como y es la raíz positiva, este es el arco que está en el primer cuadrante. ¿Sí? O sea que la gráfica de esa función es así. Bueno, bien bonito, ¿no? Es este arco. ¿Sí? Entonces llevaría entre 0 y ese arco. ¿Sí? Ese arco viene de una circunferencia, pues de radio 1. Voy a dibujarla si quieren aquí. Viene de esta circunferencia. Listo. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, ya, es una región circular en efecto. Esta región aquí. ¿Cómo la describo usando polares? Ah, no, ya estamos cansados de saber eso. Que R varía entre 0 y 1, ¿no? Y teta entre 0 y pi medios. ¿Sí o no? Ya hicimos muchos ejemplos más complicados que este. Y aquí viene pues lo interesante. ¿Listo?
Ahorita sí tengo que reescribir la integral en términos de coordenadas cartesianas, pero perdón, polares. Entonces borro por aquí y vamos a escribirla al frente. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nada, prácticamente. Solamente graficamos la región de integración y vimos cómo se describía usando polares. Listo. Entonces, según el teorema de cambio de variable, dice que esa integral en polares se puede escribir así. Entonces, coloco igual a, coloco mi integral doble, ¿sí? Voy a escribirla abajo para alcanzar. Entonces, la integral es igual a, coloco mi integral doble, mire. Lo hago de forma mecánica prácticamente. ¿Y qué dijimos? Que de x de y o de y de x se iba a sustituir siempre por qué. Se puede cantar hasta en rima y todo, ¿no? R de R de teta. Siempre. Entonces, ¿qué hago aquí? Coloco R de R de teta. Siempre, siempre. Esto lo puedo hacer mecánicamente, sin pensar en nada. Listo. R de R de teta, las dos integrales dobles. Ahorita sí empecemos a colocar lo demás. El de teta está asociado con la integral del extremo derecho. Y teta ya vimos que varía entre 0 y pi medio. Entonces coloco aquí 0, pi medios. Y el R varía entre 0 y 1. Entonces 0, 1. ¿Y qué función estoy integrando? Bueno, es la función raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero ¿cuánto vale x cuadrado más y cuadrado en polares? ¿O cuánto vale esa raíz en polares? Todo. ¿Eso no es R? O lo que es lo mismo. Eso es raíz cuadrada de R cuadrado. Y ya, ¿no? El cuadrado y la raíz se cancelan. Y me quedo simplemente R por R de R de teta. Miren qué integral tan sencilla. Esta última. Por eso es que es una gran ventaja. Ahorré un pedazo. Miren esa integral tan sencilla, tan humilde, tan directa. Dan ganas de resolverla inmediatamente, ¿sí o no? Esta aquí, la primera, no, esa sí es muy complicada. Eso es como quererlo maltratar a uno. Por la segunda no, la segunda es en forma polar, es muy sencillo. ¿Sí? Entonces me quedó fue la integral de 0 a pi medios de 0 a 1. La raíz y el cuadrado como se cancelan, me queda R. Este R que queda aquí se puede multiplicar con el R que viene en la fórmula de la transformación. R por R, R cuadrado. Por dr por d teta. Y esta integral, ¿cómo se resuelve de ahí? Pues de adentro hacia afuera, ¿no? Como siempre. Esa integral interna, ¿cuánto es la integral de R al cuadrado por dr? Fácil. Es R al cubo sobre 3. Evaluado cuando R entre 0 y 1. R al cubo sobre 3 entre 0 y 1. Y eso lo integro a su vez entre 0 y pi medios. Con respecto a teta. ¿Listo? Cuando evalúo en 1 me da 1 al cubo sobre 3 menos 1, 0 al cubo sobre 3. A la final sale un tercio. Ese paréntesis es un tercio. Es una constante. Queda un tercio por la integral de 0 a pi medios de teta. ¿Sí? ¿Y cuánto da esa integral? Pues da la longitud del intervalo donde estoy integrando. Es decir, pi medios menos 0. Da pi medios. Entonces me queda pi medios por un tercio, me queda pi sextos. Sí, eso vale esa integral. Bien. Puede ser un volumen, podemos pensarlo como un volumen. Ahora, si ustedes miren qué tan sencillo fue.
si ustedes la hacen así como está planteada, además de que tienen que ser muy hábiles, se van a demorar bastante, ¿sí? Es decir, resolverla en coordenadas cartesianas, eso es tomar un camino que está lleno de espinas, ¿sí? Muy difícil. Polares, muy tranquilo, ¿no? Bien, pregunta hasta aquí. Ninguna, profe. Sería hacer más ejercicios como para que quede completamente claro. Completamente. Bueno. Entonces, hagamos más ejercicios ahora. Profe, haga un ejercicio que sea parecido al del taller, como para tenerlo de referencia. ¿Al del taller? Bueno, en el taller, este ejercicio es un poco más complicado que el que hicimos, ¿no? Porque el taller es para entretenerlos y si es muy fácil, ustedes se entretienen, no se entretienen. Porque miren, aquí el límite de integración ya no es un número menos el x cuadrado, sino que aparece un 2x. Listo. Veamos qué pasa cuando eso ocurre. Eso ocurre cuando nosotros estamos integrando sobre regiones circulares que no están centradas en el origen, ¿sí? Y de hecho, surge otra pregunta, ¿no? Sí, eso es un buen ejemplo. Entonces, el ejemplo es, primero, una pregunta aquí para todos. ¿Cómo describo la siguiente región circular? Usando un par de desigualdades en coordenadas polares. También yo hago un dibujito aquí bien bonito. Ah, no, esa no, está muy fácil. Más bien así. Ojo, que no se centra en el origen. Coloquemos la que esté centrada por acá. Digamos que esta altura aquí es 1. Este punto es, el centro es 1/2. Y que el radio es 1/2 también. Menos 1/2, 1/2. ¿Sí? Entonces la gran pregunta primero es ¿cómo describo esta región circular que está centrada en el punto 0, 1/2 usando polares? No es trivial, no es fácil saber eso. 0, 1/2 y radio 1/4. No, 1/2, perdón. Solo sabemos eso, que el centro es 0, 1/2 y el radio es 1/2. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cómo describo eso? ¿Sí? Si nosotros dibujamos un vectorcito para escribir eso, pues el vectorcito no sabemos de dónde viene es que varía el radio, ¿no? No puede ser de 0 a pi medios porque entonces marco aquí una parte que está por fuera. ¿Sí ven? Es raro, ¿cierto? El vector tiene que hacer un movimiento muy extraño a medida de que aumento el ángulo, el radio también va aumentando. Por ejemplo, si yo quiero generar ese borde, este borde, mire cómo tiene que moverse el vector. ¿Sí? Tiene que ir aumentando el radio a medida que aumento el ángulo. Miren qué movimiento tan raro, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, esto sugiere que el radio depende del ángulo θ. ¿Sí? Es un ejemplo de esos. Yo les dije que habían casos así.
Veamos cómo se describe. Entonces, primero que todo, tenemos que conocer la ecuación canónica de esta circunferencia, de este borde. ¿Y cómo hacemos eso? Pues conocemos su centro. Entonces, su ecuación canónica va a ser x menos la coordenada x de su centro, que es 0, más y menos la coordenada y de su centro, que es 1/2, al cuadrado, igual al radio al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4. ¿Listo? Esta es la ecuación canónica de la circunferencia. Tenemos que partir de allí. ¿Sí? X menos 0 es x. Al cuadrado, bueno, esto tenemos que tener x cuadrado aquí. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Expandir. ¿Sí? Y buscar asociar los términos x al cuadrado más y cuadrado. Tengo que ver dónde aparecen estos términos para sustituirlos por r cuadrado. ¿Sí? Entonces debo expandir, debo realizar este binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría así. Quedaría x a la 2 más. Y el binomio al cuadrado, como la fórmula es el primero al cuadrado, ¿no? Primero al cuadrado, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo, menos y, más el segundo al cuadrado, perdón, que es 1/4. Igual a 1/4. ¿Cierto? Y aquí puedo cancelar términos. El 1/4 está aquí y está acá. Entonces me queda x a la 2. Esto es muy parecido a uno que hicimos algún día. Más y a la 2 menos y igual 0. ¿Listo? ¿Qué sigue? Empecemos a reescribir esto ya, pero con coordenadas polares. Y por ejemplo, en polares, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. ¿Sí? Y y en polares es r seno de teta. Igual 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ojo, voy a volver a recapturar ideas. Yo quiero describir este borde. Primero el borde. Este bordecito amarillo, usando polares, ¿cómo se describe? Eso es lo que quiero saber. Bien, llego a esta ecuación. ¿Listo? Aquí tengo un factor común r. ¿Sí? Puedo sacar ese r, factor común, y quedaría así, r factor común de r menos seno de teta. Y eso es igual a 0. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí tengo r multiplicado por lo que está en el paréntesis y eso da 0. ¿Sí? La multiplicación de dos números da 0. Sí, solamente sí. Uno de ellos es 0. ¿Sí? Ahora, noten que r no puede ser 0. ¿Sí? R es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si r fuese 0, yo no estaría escribiendo ninguna región, no estaría escribiendo esta curva amarilla. ¿Sí? Estaría solamente, si r es 0, me estoy refiriendo al punto del origen. En polares el origen tiene coordenada radial 0. Estoy allí. Entonces r no es 0. Si r no es 0, tiene que ser que lo otro es 0. O sea, r menos seno de teta tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Eso implica entonces que r es igual a seno de teta, pues. O sea que el radio depende del ángulo. ¿Sí? El radio depende del ángulo. Por ejemplo, cuando teta es 0, el radio es 0. Estoy aquí. Cuando teta es pi medios, ¿cuánto vale el ángulo? Seno de pi medio es 1. Estoy acá. ¿Sí? Entonces, obtuve una relación, obtuve a r como función de teta. Por lo tanto, ya toda la región circular que está allí se puede escribir de la siguiente manera. O sea, dibujemos de nuevo el vectorcito ese que tanto nos ayuda. Este vector es vital cuando ustedes estén pensando en estas cosas. Entonces dibujemos el vectorcito y digamos, bueno, este vector, mire que a medida que voy moviendo el ángulo,
su radio también cambia, pero ya sabemos cómo cambia ese radio. Ese radio es R seno de teta. Listo. Y lo otro que tenemos que ver es que para describir toda la región, ¿de qué ángulo debo moverme? ¿Desde 0 hasta dónde? Aquí comienzo en 0, estoy en el origen y empiezo. Pi medios y llego hasta pi, ¿cierto? No tengo que moverme de 0 a 2pi. Mire que él no da la vuelta por acá. Comienzo en 0 y llego a pi. Por lo tanto, esa región circular, en definitiva, se puede escribir así. Teta variando entre 0 y pi. Y R variando desde 0 hasta dónde? Hasta R seno de teta. Veo, hasta seno de teta. Sí. Porque el seno de teta me da este borde amarillo. Entonces el radio varía desde 0 hasta seno de teta. Entonces, fijado un ángulo, esa es la variación del radio. Listo. En este caso es el ángulo el que se fija primero. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes fijan un ángulo, este ángulo acá. ¿Sí? Allí. Listo. Ese ángulo. Aquí, este ángulo teta está fijo. Entonces el radio se puede mover entre 0 y esta esquina. Así se puede mover el radio. ¿Listo? O sea que voy describiendo la región circular como es teta que varía libremente entre 0 y pi. Primero fijo un ángulo y luego el radio se mueve en esta línea. ¿Sí? Entonces lo voy describiendo como por medio de líneas así. Así voy describiendo la región. ¿Sí? De esta forma. Listo. Y entonces ya, si me piden integrar sobre esa circunferencia, ¿cómo lo hago? Entonces, coloquemos un ejemplo concreto con una integral. Entonces, supongamos que me pidieron integrar sobre esta región. Integral en esa región R de la función hagamos un ejemplo del libro. No me ocurrió nada. Pero bueno, ese procedimiento es súper importante, ese que acabamos de hacer, ¿sí? Para escribir regiones, o sea, para integrar sobre regiones circulares que no están centradas en el origen. Pues. Y esto es súper importante eso. Bueno, hagamos una cosa. Calculemos el área. O sea, si yo integro la función, si yo integro en la región R la función 1 de A, ¿qué me tiene que dar eso? Me tiene que dar el área de la región R, ¿cierto? Si no integro nada, no coloco ninguna función, me tiene que dar el área de esa circunferencia, ¿sí? Como ella tiene radio 1 medio, su área es pi por r cuadrado. Como ella tiene radio 1 medio, es pi por r cuadrado. Sí, o sea que el área de esto es pi cuartos, ¿no? El área de esa circunferencia. Azulita, voy a borrar esta línea. Su radio es 1 medio, es pi por r cuadrado. Profe, ¿podría repetir esa última parte que es que no la entendí bien? Que voy a integrar la función 1 en esa región. Y eso por definición da el área de la región. O sea que si yo integro la función 1 me va a dar el área de este círculo. ¿Sí?
pero voy a hacer esa integral pasando a polares. Entonces escribo así, miren. El de A se convierte en R de teta. ¿Listo? Los límites de integración son de 0 a pi y R de 0 a seno de teta. Según lo que hemos dicho, esta integral tiene que dar pi cuartos, ¿no? Es decir, el área de esta región. Veamos que eso da pi cuartos, a ver si quedó bien hecho esto. Entonces hago la integral interna primero. La integral de R es R al cuadrado sobre 2, evaluada cuando R vale 0 y cuando R vale seno de teta. Bueno, pues esta integral de todos modos no es fácil. Y eso a su vez lo integro entre 0 y pi por d teta. Por d teta. Listo. Entonces eso me va a dar igual a... Voy a escribir acá arriba. Pues empecé como con desorden. Eso es igual a... Cuando evalúo R siendo seno de teta, me queda seno al cuadrado, ¿no? Y ese 1/2 sale. Queda 1/2 integral de 0 a pi por seno cuadrado de teta. Porque cuando R vale 0, pues todo se anula. Seno cuadrado de teta. Listo. Y pregunta, ¿cuánto es la integral de seno cuadrado? Esa integral no es trivial tampoco, ¿no? Si ustedes usan una identidad trigonométrica, la podemos resolver muy rápido. Si la identidad trigonométrica dice que seno cuadrado de teta se puede escribir como 1 menos coseno. O sea, se puede escribir como 1/2 menos coseno de 2 teta. Esta identidad va a ser muy útil en esta parte de integrales usando coordenadas polares. Sobre 2. ¿Listo? Y coseno cuadrado tiene la misma fórmula, pero con un más aquí. Bien. Entonces, en lugar de integrar seno cuadrado, integramos esta función, que es más sencilla. La integral de 1/2, o sea, por aquí queda 1/2. La integral de 1/2 es 1/2 de teta. ¿Sí? La integral de esto. Y la integral de coseno de 2 teta es seno de 2 teta, o sea, menos seno de 2 teta sobre su derivada interna. Ahí estamos haciendo sustitución en el fondo. Sobre su derivada interna, que es 2. Por este 2 que está acá, queda 1 sobre 4. Y eso evaluado de 0 a pi. Listo. Cuando evalúo eso, me da, cuando teta vale pi, me queda aquí un pi medios. ¿Sí? Abro paréntesis, multiplicado por 1/2. Menos seno de 2 pi es 0. Todo eso se anula menos 0. Y le resto cuando teta vale 0, pero seno de 0 es 0 y 0 por 1/2 es 0. Entonces 0. 1/2 de 0. ¿Sí? Al final, pues es claro ya que eso da pi cuartos, ¿no? Que es precisamente el área de esta circunferencia, ¿no? ¿El área cuál es? Es pi por su radio al cuadrado. Que es 1/4. Listo. Pregunta hasta aquí. Entonces se va a cortar la llamada. Voy a enviar otro link enseguida para hacer